Y por favor, hermanos, ya es el tiempo de preparar su espíritu, de despejar su mente, apagar sus celulares, porque es el tiempo del mensaje, hermanos. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos, hermanos. Qué bueno que ya estamos aquí con nuestro tema día de hoy. Y hablar del tema del Espíritu Santo, de esta hermosa doctrina, es algo precioso, ¿sí? Parece como que se corta tantito, parece tantito que corta, pero parece que hay más o menos. Ahí está. Muy bien. Hablar de esta hermosa doctrina es precioso. La doctrina del Espíritu Santo, hay mucho material que podemos hablar de ello. Y la semana pasada y antepasada y anteriormente hemos estado hablando de la obra del Espíritu Santo. Parece que va a aparecer ahí en sus pantallas, creo que va a aparecer ahí la obra del Espíritu Santo en relación con el creyente. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en relación con nosotros los creyentes? Pues nos llena de su Espíritu Santo a través del fruto que sale en nosotros, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre. Pero como decía la hermana Eli hoy en su acción de gracias, a veces quiere salir otra cosa de nosotros también, no solamente eso, ¿verdad? Sí, a veces en nuestra forma quiere salir otras cosas, pero gracias a Dios porque ahí nos mantenemos, creo, obedeciendo al Señor, sumisos, la Biblia dice, unos a otros en el temor de Dios. Entonces, gracias a Dios por estos temas. También hablamos la semana pasada de el hecho de nacer de nuevo, esta palabrita rara, la regeneración. Es una palabrita rara, pero muy buena, una palabra doctrinal que significa el nuevo nacimiento, una persona que ha nacido de nuevo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, posible hace más cosas, hace más con nosotros, más cosas el Espíritu Santo, pero por lo menos tocamos algunas cosas importantes que creo que nos ayudarán a entender esta hermosa doctrina. Hoy vamos a tratar el lado diferente, que es en relación al que no es creyente. Una persona que no es creyente, una persona que no ha sido salva, que no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Yo platicaba hace poquito con una persona y le decía que analizara si Cristo está en su corazón. Cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, fue a través de ver ese hermoso versículo que se encuentra en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y entonces es importante que las personas analicen su corazón, analicen su vida, si Cristo está en su corazón. Porque, ¿qué aprendimos en nuestro verso de hoy? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, qué importante tener a Cristo en nuestro corazón y tener su Espíritu para que podamos darnos cuenta que somos de él, somos de Cristo. Sí, y esto es bien importante. Entonces, si una persona no tiene este Espíritu de Cristo, no tiene a Cristo en su corazón, sencillamente no es de él. Entonces, vamos a nuestras Biblias, donde va a estar nuestro tema el día de hoy. Creo que hoy voy a tratar de ser un poco breve en el tema, pero creo que un poquito sustancioso. En el libro de San Juan, por favor, capítulo 16. San Juan, capítulo 16. Abramos ahí nuestras Biblias. En San Juan, capítulo 16, por favor, si son tan amables de ir a este pasaje conmigo, hermanos, para que entremos al tema del día de hoy. La obra del Espíritu Santo en relación con una persona que no es creyente. ¿Sí? San Juan, capítulo 16, por favor, versículo 8 en adelante. Dice el versículo 8, San Juan, capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, estoy en el versículo 11, 16, 11, y de juicio,
por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Sí, el miércoles pasado, los que estuvimos, Timo nos dio un poquito acerca de los juicios que hay. Y es hermoso ver en la Biblia, ¿verdad? Interesante todo este tema de los juicios. Pero aquí, pensando un poquito en el juicio que nos hablaba Timo el miércoles pasado, el juicio del gran trono blanco se menciona en este versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea que el lugar del juicio del gran trono blanco fue preparado precisamente para este príncipe que es el diablo, es Satanás. Entonces fue preparado con él, nada más que él no se quiere ir solo. Él quiere llevar a muchas personas a este lugar, a esta condenación. Pero entrando al tema, versículo 8, dice la Escritura, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Qué interesante nuestro verso. Dice que el Espíritu Santo es el que va a convencer. Cuando nosotros testificamos a alguien de Cristo, no esperamos que usted se duerma aquí, para empezar. No esperamos que usted se duerma aquí, pero no esperamos que usted convenza a nadie, ni usted quiera convencer a alguien. Si yo, en mis predicaciones, yo no quiero convencer a nadie, de nada, ni quiero guiarlos hacia mi rumbo, hacia donde yo vaya. Trato de evitar esto en mi vida como persona, pero sí trato de llevarlos hacia Cristo. Una de mis metas principales es esa, ¿sí? Llevarlos hacia Cristo. Y es lo que Cristo, a través de su Espíritu Santo, hace en la vida de una persona que no es creyente, que no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, y es que lo va a convencer, ¿sí? Cuando nosotros predicamos en el púlpito, estamos predicando, estamos hablando a alguien de la salvación, o estamos hablando de algún tema, las personas en muchas ocasiones tienen, hasta si van a aceptar a Cristo, hasta se han tomado de la banca. Algunos que les hacemos la invitación y les decimos, ¿quiere usted aceptar a Cristo? Y entonces las personas hasta se toman de la banca porque tienen el deseo de creer en Cristo como su Salvador personal, pero hay esa lucha. El enemigo, el diablo, no quieren que sean convencidos de ¿qué? De pecado, de que son pecadores. Y muchas gentes viven así y dicen, no, yo no soy pecador. Yo no soy pecador, yo no he pecado, pecador es mi vecino, mi amigo, todos los demás son pecadores menos la persona. Muchas veces así, escuchamos respuestas así. Por lo tanto, nosotros no vamos a tratar de convencer a nadie. Si tú quieres hablar del Evangelio a alguien, predícale el Evangelio, la salvación en Cristo Jesús, que Cristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio sencillo, claro, que en ningún otro hay salvación a través de Cristo Jesús. Pero el Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo en una persona no creyente, hermanos, es convencerlo, es convencer. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es lo que ahora entiendo que Dios hizo a través cuando yo acepté a Cristo, cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal. Fuiste convencido. Aquí hay gente que dice en la iglesia bautista o en tal lugar donde tú vas, te han convencido y te han cambiado. Muchas gentes piensan así, que aquí llegamos y nos lavan el coco y nos cambian, pero no es así. Nosotros no queremos cambiar a nadie. De hecho, yo lo que he enseñado es que debemos amarnos tal cual somos, ¿sí? No debemos cambiar nada de nadie. Cada quien tiene su propia personalidad, su propia forma de ser, pero Dios tiene que ir obrando y trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo va a convencer al mundo, dice, de pecado, de pecado. Esto significa que el estado en el cual estamos todas las personas sin Cristo, nos encontramos en un estado de pecado. La Biblia dice que Dios, hermanos, Dios ocultó su rostro de nosotros para no oírnos. Al grado de una persona que no ha aceptado a Cristo, Dios ha ocultado su rostro. De nosotros no. De nosotros, dice de los creyentes, que Él está atento a nuestras oraciones, a lo que clamamos, a lo que pedimos. Es la diferencia. Pero las personas que no han aceptado a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo tiene que convencerlos de pecado, que somos pecadores. Esta es la razón primaria y es la razón más importante. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista iba predicando el Evangelio y les decía fuerte, ¿verdad? Les decía, generación de víboras, fuerte les decía. Pero también les decía que se arrepintieran, que hubiera un verdadero arrepentimiento. ¿De qué? Del pecado, hermanos. Todas las personas tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados.
cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, esa noche yo le dije a Dios, ¿sí? Lo primero que le dije, pues no estás en mi corazón, no estás en mí, porque empecé a mirar mi vida, la vida que yo llevaba fuera de Dios, y entonces dije, ¿cómo va a estar Dios aquí en esto? ¿Sí? No es posible. Y una persona que se da cuenta de la vida que tiene, que está viviendo y que no ha aceptado a Cristo como Salvador personal, se da cuenta que vive en un mundo de pecado, ofendiendo a Dios constantemente. Y esto es lo que nos hace mirar el Espíritu Santo, nos convence, hace que nuestro corazón nos confrontemos, hermanos. No sé si usted ha leído este libro de confrontación, pero es un libro muy bueno que te confronta con el pecado directamente, y que te hace ver de una manera muy clara. Hermanos, el pecado es una de las cosas que el Espíritu Santo va a convencer a una persona para que crea en Cristo como su Salvador personal. Esta es la razón primaria por la cual aceptamos a Cristo. Yo he dicho en otras ocasiones que yo no quería ir al infierno, y es verdad, pero mayormente yo acepté a Cristo porque yo era pecador, había pecado, o habíamos pecado, o hemos pecado. Por eso cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, que somos pecadores. ¿Qué dice la Escritura? Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Entonces todo el mundo, hermanos, dice Dios, es pecador. Y usted va a decir, ¿y los niños? Pues también, a cierta edad ya se dan cuenta de que es bueno y que es malo. Y cuando crecemos más nos damos cuenta de que la maldad, como veíamos ayer en el devocional con hermano Ausencio, el pensamiento del hombre era continuamente el mal. El hombre quería hacer mal. Y entre más crecemos, hermanos, más nos corrompemos, ¿sí? Alguien me preguntó un día, ¿y puede cambiar mi esposo? Le digo, si tiene a Cristo en su corazón, sí, te garantizo que sí. Dios puede hacer los cambios necesarios en tu esposo. Tú necesitas orar por tu esposo. Señor, cámbialo. No cámbiamelo, no cámbiamelo, cámbialo. Es lo correcto. Muchos que dicen, cámbiamelo. No, cámbialo. Debe que Dios vaya cambiando a tu esposo, a tu esposa también. Porque no más solamente el esposo, a la esposa, pero este es parte del proceso que Dios hace en la vida del creyente. Pero hermanos, en la persona que no tiene a Cristo tiene que ser convencido de pecado. Predícale el evangelio con palabras sencillas, lo más claro posible. La labor del Espíritu Santo es convencer. Así dice nuestro verso. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. O sea, quien va a convencer a aquella persona es el Espíritu. No eres tú, no es tu labor. Por eso nosotros les decimos, tome usted un folleto y regáleselo a alguien. Ni le digas nada si quieres. Si te da mucha pena no hablar una palabra, pues regálale un folleto. O de otra forma, podemos llevar el evangelio a muchas personas por medio de los cantos, por medio de confrontarlos también con su pecado. Hay formas de poder convencer al mundo, hermanos, de pecado. Pero esta es la labor primaria del Espíritu Santo, convencer de pecado. Él es el que nos convence y nos ha convencido a nosotros los creyentes de que somos pecadores, ¿sí? Era lo que Jesús le decía a Nicodemo. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo no lo entendía, porque él dijo, ¿acaso tengo que meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? No se daba cuenta que Jesús le estaba hablando que él necesitaba arrepentirse de su pecado. Tenía que haber un verdadero arrepentimiento. Por eso dice nuestro verso, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Entonces tenemos que ser convencidos, o la persona que no es creyente tiene que ser convencida de que es pecadora, que ha pecado, que hemos pecado, o esta es la razón por la cual aceptamos a Cristo nosotros como nuestro Salvador, como nuestro Dios, ¿sí? Porque somos pecadores. El pecado es una de las cosas, hermanos, que Dios limpia del corazón de la vida, y dice la Biblia que como está al oriente del occidente, alejó nuestras rebeliones, al grado, hermanos, que cuando una persona es confrontada por su pecado, el Espíritu Santo lo convence y Dios le perdona su pecado. ¿Recuerdan a aquel hombre? Tus pecados te son. ¿Y quién tiene poder? Dijo la gente en aquel tiempo. ¿Y quién tiene el poder para perdonar pecados? ¿Jesús tenía el poder? Sí lo tenía para perdonar los pecados. Por eso el Espíritu Santo, a través de la vida de Jesús,
podemos ser perdonados del pecado. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo en una persona, convence de pecado. Número 1, de pecado dice, el versículo 9, lo tienen ahí, de pecado por cuanto no creen en mí, ¿verdad? Ahí dice nuestro verso, de pecado por cuanto no creen en mí. Esto es lo complicado para una persona, hermanos, ¿sí? Que no tiene a Dios, que no ha creído en Dios, hermanos, ¿sí? Ser convencido de que no cree en Dios, ¿sí? Si nosotros vamos a un estadio de fútbol y preguntamos, ¿cuántos creen en Dios? ¿Qué creen que va a pasar? A ver, levante la mano, ¿cuántos creen en Dios? Y todos van a levantar la mano. ¿Pero realmente creen en Dios? ¿Realmente han creído en Dios como su Salvador personal? ¿Realmente ha habido un encuentro personal con Cristo en el cual se arrepintieron? ¿Recuerdan el caso de Saulo? Cuando se encontró con Cristo, él se arrepintió de su pecado. ¿Recuerdan cuando aquel carcelero de Filipos que la Biblia menciona, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú? Tuvo que creer, tuvo que haber el convencimiento de pecado, de creer en Dios. Este carcelero no creía, aunque estaba con los discípulos ahí, él no creía. Por eso cuando se abrieron las puertas de la cárcel y él se iba a quitar la vida, porque era la responsabilidad que tenía de que ningún preso se escapara, y si se escapaba, le iba a costar la vida, y por lo tanto él se iba a quitar la vida en ese momento. Pero le dijo Pablo, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y entonces les pregunta, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Entonces, una persona que está en pecado, que vive en pecado, sencillamente no ha creído en Dios. Por eso dice nuestro verso, de pecado por cuanto no creen en mí. Una persona que no tiene a Cristo no ha creído en Dios. Número 2, versículo 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia. Esta palabra de justicia es muy importante, porque de una manera justa, de una manera buena, hermanos, Jesús se está presentando hoy en la actualidad ante nosotros, ante el mundo, hermanos, como el Salvador del mundo. Hoy se presenta así Jesús para nosotros, como nuestro Salvador, al grado que dice nuestra escritura aquí, de justicia por cuanto voy al Padre, dice, y no me veréis más, hermanos. Los discípulos sabían que Jesús ya no lo iban a ver más, que él iba a estar delante del Padre, porque en muchos pasajes así les dijo, me conviene que yo me vaya, porque si no el Consolador no vendría con vosotros. Entonces es importante que nos demos cuenta que las personas tenían que ser convencidas de justicia, que hay un Dios que es justo, y que el justo dio su vida por los injustos, que Él se puso en nuestro lugar. Tenemos que presentarle a las personas a Jesucristo como el justo. La Biblia dice que Él fue justo, que Él fue sin pecado. Él nunca tuvo pecado. Nosotros sí cometemos pecados y batallamos con el pecado constantemente, pero Jesús, Él nunca tuvo pecado. Nunca dice se halló engaño en su boca. En nosotros sí, a veces hay mentiras blancas y mentiras, y de todo tipo, ¿verdad? Mentiras, pero hay engaño en muchos de nosotros, hermanos, ¿sí? Pero, hermanos, en Jesús no. Jesús fue justo. Por eso de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces, Jesucristo se presenta como el justo por los injustos. Las personas que no tienen a Cristo son personas injustas. No hay justicia en su vida. Por eso hacen una cosa, hacen otra cosa. Y ellos dicen, el que vino a este mundo y no toma vino, ¿a qué vino? Y hasta ocupan muchas frases así, porque viven una vida de injusticia. Entonces constantemente, hermanos, encontramos que las personas, o el corazón de las personas está llena de injusticia. Pero Jesús no. Jesús se presenta como alguien justo. Por eso de justicia dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Un día le vamos a ver nuevamente al Señor Jesucristo. Va a ser justo que le veamos, el justo que viene por nosotros, que fuimos injustos. Ya no somos injustos, esa es la diferencia.
Todos los que hemos creído en Cristo hemos aceptado esa justicia de Dios para nosotros, hermanos. ¿Sí? Ahora Dios ha perdonado nuestros pecados, nos ha limpiado nuestros pecados y se presenta como el Salvador para el que quiera aceptarlo y para el que no quiera aceptarlo. El que no quiera aceptarlo, entonces un día Dios se va a presentar como juez y va a decir: yo por ti di la vida, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios se dio por todos nosotros, los pecadores, hermanos. Dio su vida por nosotros. Versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y de juicio, habrá un juicio por el pecado. Los hombres que no han creído en Dios como su Salvador, un día van a ser juzgados. Dice el libro de Apocalipsis que los libros fueron abiertos y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago. Y se pusieron, dicen nuestros versos que están ahí en Apocalipsis, dice que se pusieron de pie delante de Dios los grandes y los pequeños, hermanos. Ahí estuvieron toda la gente, hermanos. Toda la gente que no creyó nunca en Dios como su Salvador, un día, hermanos, Dios hará un juicio. Y en este juicio, hermanos, Dios juzgará a la humanidad por no haber creído en Él. A todos los del diluvio, a todos los que se llevó el diluvio, según la historia, todos ellos se presentarán de pie delante de Dios. Todos un día enfrentarán este juicio. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás mismo fue preparado este lugar de juicio. La Biblia le llama un lugar de tormento, la Biblia le llama el infierno, la Biblia le llama el Hades, la Biblia lo menciona de diferentes nombres, ¿sí? Este lugar donde las personas van a ser juzgadas, ¿sí? En Apocalipsis dice que es un juicio, el juicio del gran trono blanco, hermanos, donde todas las personas que no tienen a Cristo, hermanos, van a ser juzgadas. Por eso el Espíritu Santo convence de esto, de pecado, de justicia y de juicio. Un día juzgará, hermanos, todos los pecados de la humanidad, toda la humanidad, ¿sí? No sé si ustedes han leído en alguno de los pasajes de los evangelios que donde dice que uno cuando blasfema contra el Espíritu Santo, hay una blasfemia contra el Espíritu Santo cuando uno rechaza al Espíritu Santo o rechaza a Dios como su Salvador. Y las personas que rechazan a Dios un día van a ser y van a estar en este lugar de juicio. Y qué horrible es eso, ¿no? Qué horrible es estar en un lugar de juicio. No sé si a ti te ha tocado alguna ocasión en tu vida, pero eso es horrible. Cuando alguien te pone en un lugar de ¿qué? De juicio. Esto es feo, esto es vergonzoso. Esto no es nada bueno, hermanos. Pero las personas un día van a estar en este lugar de juicio, como el príncipe de este mundo, hermanos, como el diablo, ¿sí? Un día va a estar en este lugar de juicio donde va a ser condenado por toda la maldad que hizo, por toda la humanidad que llevó tras él, ¿sí? A la condenación, al infierno. Aquel hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, ¿sí? Un día va a estar ahí. Aquellos hombres que se los tragó la tierra, que la Biblia menciona, estarán un día en el lugar de juicio. Ya mencioné a los del diluvio, hermanos. Es feo estar en este lugar de juicio, pero Cristo o el Espíritu Santo obra en una persona no creyente para que no esté en este lugar de juicio. O sea, nosotros cuando aceptamos a Cristo somos librados de este lugar de juicio, de este juicio de condenación, de este juicio que se llama el infierno, hermanos. El infierno mismo, donde la Escritura dice que el gusano no muere y que el fuego nunca se apaga. Así es esto, ¿sí? Este lugar de juicio, hermanos, el fuego nunca se va a apagar. Eternamente van a ser atormentados, hermanos, por toda la eternidad. Todas las personas, hermanos, que tenemos a Cristo, viviremos eternamente con Dios para siempre, toda la eternidad. Estaba yo pasándome un poquito en la lectura de hoy, que tuvimos en Romanos, no sé cuántos de ustedes observaron, pero dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria
venidera, hermanos. O sea que lo que nos espera es muchísimo mejor a todos los que tenemos a Cristo. Todo lo que pasemos en esta vida no importa, ¿sí? Tarde que temprano pasarán las pruebas, pasarán las dificultades, pasará todo, hermanos. Pero, hermanos, todos nosotros como creyentes nos damos cuenta, hermanos, que somos librados de este lugar de juicio. Un día, hermanos, ya este juicio para nosotros no es para las personas que no tienen a Cristo como su Salvador. Serán juzgados, hermanos, serán lanzados al lago de fuego, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, este lugar, hermanos, de juicio es para las personas que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Por eso en esta mañana esperamos que todos los que estamos aquí hayamos creído en Cristo como nuestro Salvador, y entonces tengamos que mencionarles a las gentes que un día van a ir a este lugar de juicio. Un día Jesús juzgará, hermanos, estará en ese trono blanco, hermanos, ¿sí? Vestido para juzgar. Hoy se presenta como Salvador, hoy quiere salvar a la humanidad, quiere convencer a la humanidad a través del Espíritu Santo de pecado, de justicia, pero también de juicio. Y entonces encontramos que nosotros hemos sido libertados de todo esto. Nosotros, hermanos, ya no seremos condenados. Romanos capítulo 8, por favor, versículo 1, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Si ya llegamos por allá, Romanos capítulo 8, verso 1. ¿Qué dice la Escritura? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todos los que estamos en Cristo Jesús, hermanos, ya no estaremos en este lugar de juicio. Ya no seremos juzgados. Ya no vamos a ser juzgados nuestros pecados. Somos libres del pecado. Esto es lo hermoso, hermanos, de lo que estamos hablando, de la doctrina del Espíritu Santo. Que el creyente, hermanos, no va a ser juzgado. Ya no hay algo que lo pueda condenar o llevar a la condenación. Somos libres de la condenación. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, todos los que tenemos a Cristo, hermanos, hemos sido librados de este juicio. Hemos sido librados del pecado. Y hemos sido librados, hermanos, ya de cualquier cosa que nos pueda pasar. Hemos sido librados los creyentes, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Por eso lo importante para nosotros, hermanos, es que el Espíritu de Cristo more en nosotros, como dice el versículo 9, 8-9 de Romanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Qué interesante. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es así de sencillo. O tenemos a Cristo o no lo tenemos. Así es esto. O tenemos a Cristo o no lo tenemos. Y para que lo podamos tener, tenemos que ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Yo sé que ya la mayoría de los que estamos aquí ya creímos en Dios como nuestro Salvador personal. Pero por las personas que no han creído en Dios como su Salvador, tienen que ser convencidos de pecado, tienen que ser convencidos de justicia, pero también de juicio. Y un día Dios hará justicia y hará juicio con aquellas personas que nunca han creído en Él como su Salvador. Dice el libro de Filipenses que delante de Él se doblará toda rodilla y todos confesarán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre bendito, gracias por esta tarde que nos das de seguir aprendiendo acerca de esta doctrina que tenemos, Señor. Como comentábamos en el tema, Señor, no es nuestra labor convencer a nadie. No queremos nosotros convertir a nadie, ni convencerle. No es nuestro trabajo.
Nuestro trabajo es anunciar esas buenas nuevas de salvación a aquellas personas que lo necesitan, como un día nosotros te necesitamos a ti, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a poder testificar acerca de ti. Danos el valor, danos ese denuedo que necesitamos para poder hablar a otros de Cristo. Y ahora que nosotros sabemos la condición del mundo, cómo el mundo está, cómo este mundo se divide en personas que han creído en ti como Salvador y los que no han creído en ti, los que te tienen y los que no te tienen, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar ese valor para poder hablar acerca de ti, y te rogamos, Señor, que todo pueda ser de mucha bendición. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermano Eli, ¿dónde estás? Ok, muy bien, hermano. No sé qué más tienes en tu orden. Adelante. Pasa. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. A ver, por favor, sin la pantalla. ¿Está? ¿Ya? Ándale. Ahora sin la pantalla, hermanos, todos juntos. Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Vamos a esperar a que pasen los niños, que seguramente van a tener un texto más largo que el de nosotros. Bueno, el de nosotros igual está largo, pero ¿para qué 8 días? De aquí a 8 días. ¿Listos? Órale, Brandon. Listo, vamos a decir nuestro texto de hoy. Hoy terminamos nuestras lecciones de Amy Carmichael, no sé cómo se pronuncia, pero la lección era la India. Entonces vamos a decir este último texto y dentro de 8 días les vamos a traer el repaso. ¿Vale? 1, 2, 3. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Órale, estuvo bien. Amén. Muy bien, qué buena memoria. Amén. Pueden quedarse, niños, tomen su lugarcito. Sí, tomen su Pueden quedarse. Vamos a terminar este servicio, hermanos, entonando el último himno, Cuando andemos con Dios. Y por favor, puestos en pie, hermanos. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer
pudimos tener de aprendizaje sobre tu palabra, Señor. Gracias, porque desde las acciones de gracias, Señor, pudimos ver tu maravilla, tu bondad con nosotros, Señor, tu misericordia con cada uno de nosotros. Por eso te agradecemos, porque eres fiel y porque estás con nosotros siempre, siempre y cuando nosotros seamos obedientes a ti, Señor, incluso aunque a veces no lo seamos, siempre estás con nosotros, Señor. Muchas gracias porque nos cuidas y nos guardas y confiamos en que lo seguirás haciendo, Señor, en esta semana que va a empezar. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos para que los bendigas, los lleves con bien a sus hogares y por favor el tema también que se va a tocar, Señor, en este momento te lo ponemos en tus manos para que lleguemos, Señor, a una solución que esté bajo tu voluntad, Señor. Te lo ponemos en tus preciosas y benditas manos. Danos la sabiduría a los hermanos que se quedarán a platicar sobre este tema, Señor, que el tema sea resuelto de la mejor forma, Señor, para hacerte la honra y la gloria a ti, Señor, porque así debe de ser, mi Dios. Te ponemos en tus manos este culto y a cada uno de mis hermanos, por favor.